Sean bienvenidos a Mente Abierta, la piedra que nunca fue piedra. Vivimos rodeados de monumentos que consideramos eternos, columnas, estatuas, fuentes y templos que según nos dicen fueron esculpidos hace siglos, incluso milenios. El mármol de Carrara, el granito egipcio, la piedra volcánica mexicana, y sin embargo hay algo que no encaja. Y si te dijera que muchas de estas estructuras monumentales no fueron talladas, sino moldeadas, y si no tienen 1000 años de antigüedad, sino poco más de 200, ¿qué pensarías si te dijera que mucho de lo que vemos hoy como patrimonio arqueológico fue en realidad producto de una tecnología perdida o encubierta? San Petersburgo, Rusia, año 1834, se inaugura la monumental columna de Alejandro, 25 metros de alto, 3.5 metros de diámetro y un peso aproximado de 661 toneladas de granito rojo, sin andamios metálicos, sin grúas modernas, y según los registros fue erigida en menos de 2 horas, sin que la estructura esté anclada a ningún cimiento. ¿Te parece lógico? O más bien milagroso. Otro ejemplo, en el mismo Hermitage ruso, una ballena de más de 150 toneladas tallada en un solo bloque de piedra. ¿Quién talló eso? ¿Con qué herramientas? ¿Dónde están los escombros de esa talla? Y esto no es exclusivo de Rusia. En Roma, en París, en Ciudad de México, en Washington, vemos columnas, fuentes y monumentos que requieren una tecnología de corte, transporte y elevación que simplemente no estaba disponible en el siglo XIX. A menos que no fueran talladas, sino vaciadas en moldes. La historia de la piedra artificial. Oficialmente la piedra artificial comenzó a producirse en el siglo XX, pero hay algo en la historia oficial que no quieren que sepas. Ya en 1672 en los Países Bajos existían registros de mezclas para simular piedra con cal, polvo de mármol, óxidos y aceites. En 1736 en Francia se patentaban fórmulas de piedra artificial y en 1839 en Inglaterra la piedra moldeada ya se utilizaba ampliamente en esculturas, fachadas e interiores. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque existen manuales técnicos, patentes y hasta anuncios en periódicos que ofrecían mármol artificial irrompible, resistente al fuego y al clima. Pero curiosamente, hoy nadie lo enseña en las universidades, ni se menciona en museos. ¿Por qué? Un texto publicado en 1856 titulado The Boulders Practical Director explicaba cómo fabricar columnas huecas con una mezcla de yeso, mármol molido y resinas. Podrías moldear capiteles corintios, frisos con relieves griegos e incluso estatuas completas. La técnica era tan avanzada que el autor señalaba que muchas personas no podían distinguir entre una escultura de mármol natural y una hecha de composición, entre comillas. Y aquí viene lo increíble. Ese libro no hablaba de un secreto, sino de algo común. Lo enseñaba como parte del oficio. Era parte de la construcción moderna de la época. Entonces, ¿por qué lo hemos olvidado? Otra anomalía evidente, el 90% de las estatuas clásicas que llenan nuestros museos fueron descubiertas en el mismo periodo de tiempo, entre 1750 y 1900. Es como si de pronto en solo 150 años toda la humanidad hubiera decidido empezar a excavar estatuas dormidas por milenios. Pero si llevaban siglos enterradas, ¿por qué estaban en tan buen estado? ¿Y por qué muchas parecen demasiado perfectas? Piénsalo. ¿Y si no fueron excavadas, sino producidas en masa? ¿Y si muchas de las estatuas que hoy llamamos romanas o griegas fueron hechas en talleres del siglo XIX? No como falsificaciones, sino como parte de una operación mayor, la reconstrucción o reinvención del pasado. Gian Lorenzo Bernini, el gran escultor del barroco italiano, famoso por transformar mármol en carne, pelo, emoción. Pero hay un detalle curioso que pocos mencionan. En sus cartas, su hijo afirma que Bernini moldeaba el mármol como si fuera mantequilla, que lo volvía blando como la cera. ¿Exageración artística? ¿O una clave escondida? Y si el mármol con el que trabajaba no era mármol tradicional, sino una mezcla blanda que luego se endurecía.
Sabemos que desde el Renacimiento se experimentaba con polvos minerales, colas, resinas y cementos, lo que hoy llamaríamos geopolímeros. Es posible que las esculturas de Bernini y otros maestros no hayan sido esculpidas a golpe de cincel, sino moldeadas en laboratorios alquímicos que la historia decidió olvidar. ¿Por qué inventar un pasado? ¿Por qué fabricar la historia? ¿Por qué simular ruinas, columnas, estatuas y templos como si fueran vestigios antiguos? Quizás para rellenar museos, quizás para construir un pasado glorioso europeo que justificara imperios coloniales, o quizás para borrar otro pasado anterior, uno que no encajaba con la nueva narrativa, un pasado con tecnologías avanzadas, ciudades ciclópeas y materiales moldeables, un pasado que no convenía recordar. La piedra no miente, pero puede ser falsificada. Hoy sabemos que muchas de esas estatuas, columnas y monumentos que admiramos con devoción podrían ser productos industriales, no reliquias milenarias. Y si eso es cierto, ¿qué otras mentiras se esconden bajo el mármol? Gracias por escuchar. Síganme en un próximo episodio. Hasta la próxima.